Mi mamá dijo, usamos casi todos tus ahorros para comprarle a tu hermana una Range Rover. Mi hermana se rió y dijo, disfruta caminando como la fracasada que eres. Pero yo empecé a reír tan fuerte que papá se quedó en silencio, porque no tenía ni idea de qué cuenta acababan de tocar. La Range Rover estaba estacionada en la entrada cuando llegué para la cena del domingo, ventanas tintadas de blanco, ruedas de 22 pulgadas, placas temporales del concesionario aún en la ventana trasera, de Hendrick en South Boulevard. El borde cromado atrapó el sol de la tarde y proyectó una barra de luz a través de la puerta del garaje, como una señal de que algo en esta familia había cambiado y yo era la última en enterarse. Mi camioneta Sprinter parecía una camioneta de trabajo a su lado, porque lo era. Pauseout Mobile Bet en el panel lateral, una mesa de examen plegable detrás de las puertas traseras, una máquina de rayos X portátil atada al suelo y 200 pelos de perro en el asiento del pasajero, a pesar del rodillo quitapelusas que guardo en la consola. Esa camioneta es mi oficina, mi clínica y la razón por la que tengo $142.000 en una cuenta de negocios que mi familia nunca ha visto. Theo estaba en el asiento trasero de mi camioneta, desabrochándose su asiento elevador. Él vio el coche antes que yo. Mamá, ¿de quién es ese coche? Aún no lo sé. Yo sí. El color, el nivel de equipamiento, las placas del concesionario Hendrick en South Boulevard. Mi hermana, Ria, había estado publicando capturas de pantalla de configuraciones de la Range Rover Sport en el chat familiar durante 3 meses, exterior blanco, interior color canela, ruedas de 22 pulgadas. Había rodeado el pago mensual en una captura de pantalla y había escrito, si alguien me quisiera, haría que esto sucediera. Nadie respondió. Silencié el chat. Mi maletín de veterinaria estaba en el asiento del pasajero, donde siempre está. Cuero marrón desgastado en las esquinas, mis iniciales WJ grabadas en la solapa por Mavis Finch el día que fundé Pauseout Mobile Bet, hace 8 años. El maletín contenía mi estetoscopio portátil, mi linterna de examen, mi termómetro y un cuenco plegable que Theo usaba para dar agua a los perros después de las citas. Lo recogí y me lo colgué al hombro porque no entro a ningún edificio sin él. Es lo primero que compré para el negocio y será lo último que venda. La puerta principal estaba abierta. Podía oír a mamá en la cocina. Podía oír la voz de Ria en la sala de estar, alta y brillante, la voz que usa cuando ha ganado algo y necesita que la habitación lo sepa antes de que la habitación lo decida por sí misma. Papá estaba en la mesa de la cocina. Burke Jessup, 62 años. Tenía un vaso de té dulce en la mano, sus ojos estaban en la mesa y no estaba hablando. Esa fue la primera cosa que noté. Papá habla en cada cena. Comenta sobre la comida, le pregunta a Theo sobre la escuela, cuenta una historia sobre la imprenta en la que trabajaba antes del despido. Esta noche estaba en silencio. Su mandíbula no trabajaba en nada. Su pulgar frotaba el lado de su vaso. Él sabía algo. Yo no sabía qué aún. Pero su silencio tenía el peso específico de un hombre que estaba sentado en una mesa esperando una conversación que no podía evitar. Mamá salió de la cocina con una cazuela y la puso sobre la mesa. Nidita Jessup, 60 años. Estaba sonriendo como sonríe cuando ha hecho algo que considera generoso y espera gratitud. Siéntate, Ren. Tenemos algo que decirte. Me senté. Theo se subió a la silla a mi lado e inmediatamente buscó un panecillo. Ria entró desde la sala de estar 30 años. Llevaba gafas de sol nuevas empujadas hacia arriba en su cabeza y una blusa que nunca había visto. Dex estaba detrás de ella, deslizando su teléfono, sin aportar nada a la habitación como siempre. Ria no se sentó. Se quedó de pie al final de la mesa con los brazos cruzados y la barbilla levantada. Mamá se aclaró la garganta. Tu padre y yo usamos parte de tus ahorros para ayudar a tu hermana. Ella necesitaba un transporte fiable. El coche viejo no era seguro. Pagamos el enganche de la Range Rover en la entrada. Parte de mis ahorros, la mayor parte. Ren, $64.500. Era lo correcto. Tu hermana necesita presentarse profesionalmente para entrevistas de trabajo y establecer contactos. ¿Entiendes? $64.500 de la cuenta en First Union Credit Union.
La cuenta que había estado construyendo durante 8 años. La cuenta que tenía $67.000 hasta el martes pasado. La cuenta a la que mamá tenía acceso a través de la tarjeta de débito de emergencia que le di hace 3 años, cuando papá tuvo un cálculo renal y necesitaba una receta a las 2 de la madrugada y yo estaba en una llamada de emergencia en una granja en el condado de Cabarrús. La tarjeta de emergencia para emergencias. Mamá la usó para comprar una Range Rover. Ria sonrió, no a mí, sino más allá de mí. La forma en que una persona sonríe cuando se mira en un espejo que, casualmente, tiene a otra persona en el encuadre. Disfruta caminando como la fracasada que eres, Ren. Conduces una camioneta llena de pelos de perro y spray antipulgas. Haces visitas a domicilio a personas que no pueden permitirse un veterinario de verdad. Theo va a la escuela en esa camioneta. Seguro que sus amigos piensan que su mamá es una perrera. Se puso las manos en las caderas. Ahora tengo una Range Rover. Tú tienes un estetoscopio y una multa de estacionamiento. Bienvenida a la diferencia entre nosotras. Dijo eso con mi hijo de 9 años sentado a 4 pies de ella. Él tenía un panecillo en la mano y mantequilla en el pulgar, y estaba viendo a su tía describir la vida de su madre como un chiste. Theo va a la escuela en esa camioneta. Sus amigos piensan que su mamá es una perrera. Ella utilizó la vida diaria de mi hijo como arma, delante de él. Papá no se había movido. Su pulgar seguía en el vaso. Sus ojos seguían en la mesa. No me había mirado desde que me senté. No me había defendido. No había aclarado nada. No había hecho lo único que esperaba que hiciera, que era decirle a la habitación lo que sabía. Porque Burke Jessup sabía algo que nadie más en esa mesa entendía. Él sabía a qué estaba conectada esa cuenta. Él lo sabía porque estuvo en la habitación hace 5 años, cuando nos sentamos frente a un oficial de préstamos en First Union Credit Union y yo firmé una hipoteca y el CEO firmó como garante. Y la escritura de la casa en la que todos estábamos sentados en ese momento se transfirió del archivo de ejecución hipotecaria del banco a un nombre que no era el suyo. Mi nombre. La cuenta que vaciaron pagaba la hipoteca de la casa en la que estaban cenando, y la casa era mía. Empecé a reír. No una risa educada. No una risa nerviosa. No la risa que produces cuando alguien hace un chiste y quieres ser amable. Esta fue la risa que ocurre cuando las cuentas se completan en tu cabeza y la respuesta es tan perfectamente, estructuralmente absurda que tu cuerpo no sabe qué más hacer con la información. La risa que vive en el espacio entre la furia y la claridad, donde te das cuenta de que las personas que te acaban de llamar fracasada están cenando dentro de un edificio que existe porque tú firmaste un cheque del que ellos no saben nada. La risa salió de mí en 3 oleadas. La primera oleada fue la incredulidad. La segunda fue el cálculo. La tercera fue la imagen del aviso de impago que llegaría a esta casa en 30 días, dirigido a mi nombre. El pulgar de papá dejó de moverse en el vaso. Sus ojos se levantaron de la mesa por primera vez en toda la noche. Me miró y su rostro cambió. No confusión. Reconocimiento. El reconocimiento específico y terrible de un hombre que ha estado guardando un secreto durante 5 años y acaba de escuchar el único sonido que significa que el secreto está a punto de dejar de ser guardado. Él sabía. Él sabía a qué estaba conectada esa cuenta. Él lo sabía porque estuvo en la mesa de cierre en marzo de 2021 y firmó la línea de CEO firmante, y vio cómo la escritura se transfería a Ren Jessup, y condujo a casa y le dijo a su esposa que lo había arreglado con el banco, y nunca mencionó mi nombre. Él sabía que el pago mensual de $2.340 provenía de la cuenta que su esposa acababa de vaciar. Él sabía que la hipoteca era mía. Él sabía que la casa era mía. Y él vio a su esposa y a su hija menor vaciar la cuenta, y no dijo nada porque decir algo significaría admitir lo que me había permitido hacer hace 5 años, y lo que había dejado que su familia creyera desde entonces. La sonrisa de mamá se desvaneció. La cazuela aún humeaba. Los brazos de Ria se desplegaron. Dex levantó la vista de su teléfono por primera vez. ¿Qué es tan gracioso? La voz de Ria había perdido su brillo. La confianza de la Range Rover todavía estaba en su cara, pero se estaba resbalando por los bordes. Me limpié los ojos.
Recogí mi maletín de veterinaria del suelo, donde lo había dejado junto a mi silla. Miré a Theo. Vámonos, cariño. Pero aún no he comido. Comeremos en casa. Theo se llevó el panecillo. Salimos. La Range Rover brillaba en la entrada. Pasé a su lado. Metí a Theo en la camioneta. Puse el maletín de veterinaria en el asiento del pasajero. Encendí el motor. No les dije lo que era gracioso. Se enterarían en 30 días. Si estás viendo esto y alguna vez te han llamado fracaso las personas que viven la vida que tú pagaste, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Family Secret Tales. Esa noche me senté en la mesa de la cocina de mi apartamento con el maletín de veterinaria en la encimera, un vaso de agua y mi laptop abierta, y una sensación en el pecho. No era enfado. Era arquitectura. La sensación de ver el plano completo por primera vez y entender qué paredes son de carga y cuáles son decorativas, y cuál necesitas quitar para sacar toda la estructura a la luz. Me conecté a First Union Credit Union. Saldo de la cuenta de ahorros, $2.500. Última transacción, retiro de $64.500. Tarjeta de débito terminada en 4018. La tarjeta de mamá. La tarjeta de emergencia. Luego abrí el portal de la hipoteca. Dirección de la propiedad, 1847 Millbrook Lane, Charlotte, Carolina del Norte. Pago mensual, $2.340. Próximo pago vence el 1 de septiembre, en 11 días. Cuenta vinculada para el pago automático, la cuenta de ahorros, la que ahora tenía $2.500. El pago de septiembre se liquidaría a duras penas. 2.500 menos 2.340 deja $160, pero el pago de octubre no se liquidaría y el de noviembre tampoco. Y para diciembre el banco enviaría un aviso de impago dirigido al titular de la hipoteca, dirigido a Ren Jessup, a la casa en 1847 Millbrook Lane, donde mis padres y el novio de mi hermana vivían actualmente bajo un techo que creían que era suyo. Saqué los documentos de cierre de la caja fuerte ignífuga de mi armario en el dormitorio. La carpeta estaba etiquetada Hipoteca Millbrook 2021 con mi letra. Dentro la escritura, el acuerdo hipotecario, el estado de cierre, y en la última página del estado de cierre, 2 firmas, la mía y la de papá. Burke Jessup, CEO firmante. 15 de marzo de 2021. Su letra. Fotocopia de su licencia de conducir adjunta. Se había sentado frente al oficial de préstamos y había visto la escritura transferirse del archivo de ejecución hipotecaria del banco a mi nombre. Me había visto poner $42.000 de mis ahorros. Me había visto asumir una hipoteca de $198.000 porque su puntaje de crédito era 512 y la casa tenía 4 meses de atraso, y el aviso de preejecución estaba pegado en la puerta principal cuando conduje esa mañana de febrero. Él salvó la casa de su familia permitiendo que su hija la comprara. Y luego le dijo a su esposa que lo había arreglado con el banco. Nunca le dijo a mamá que la escritura cambió de manos. Nunca le dijo a Ria. Dejó que la familia creyera que la casa seguía siendo una casa familiar durante 5 años, mientras yo pagaba $2.340 cada mes de la cuenta que su esposa acababa de vaciar para comprarle una Range Rover a su otra hija. Casi lo llamé en ese momento. Casi tomé el teléfono y dije el monto de la hipoteca y el nombre de la escritura y escuché el colapso de los 5 años de silencio. Pero Theo estaba dormido en la habitación contigua con el panecillo todavía en su mesita de noche y mi maletín de veterinaria estaba en la encimera. Y Mavis siempre me decía lo mismo sobre los casos difíciles: no diagnostiques hasta que tengas todos los análisis. En cambio, llamé a Mavis. Mavis Finch, 64 años. Había sido mi mentora desde la escuela de técnico veterinario. Ella era dueña del edificio detrás del cual estaba estacionada mi camioneta. Me había dado el maletín de veterinaria en mi primera llamada en solitario. Había Theo firmado mi primer préstamo de equipo. Me había visto pasar por el divorcio, el lanzamiento del negocio, el primer año cuando gané $22.000 y me preguntaba si la camioneta era un error. Ella había dicho, la camioneta nunca es un error. La camioneta es el negocio. Todos los demás tienen un edificio. Tú tienes ruedas.
Las ruedas van donde están los pacientes. Vaciaron la cuenta, le dije. $64.500 para una Range Rover para Ria. Mavis se quedó en silencio durante 3 segundos. ¿La cuenta que paga la hipoteca? Sí. ¿De la casa en la que viven? Sí. ¿La casa a tu nombre? Sí. Mavis dejó escapar un largo suspiro. ¿Cuánto tienes en tu cuenta de negocios? $142.000. No saben que existe. Bien. Transfiere el pago automático de la hipoteca a la cuenta de negocios mañana. Protege tu crédito. Luego deja que las matemáticas hagan el resto. Mavis. Me llamaron fracasada. Delante de Theo. Dijeron que conduzco una camioneta llena de pelos de perro. Esa camioneta genera $180.000 al año. La Range Rover generará $748 al mes en pagos hasta que Ria no pueda cubrirlos. La camioneta no es el fracaso. Ren, si alguna vez te han ridiculizado por el vehículo que sustenta tu vida, mientras las personas que te ridiculizan viven en una casa que tu sustento paga, suscríbete a Family Secret Tales y dale a la campana. Lunes por la mañana. Me senté en mi escritorio en la oficina del almacén detrás de la camioneta. El maletín de veterinaria estaba en la encimera. La mochila escolar de Theo estaba junto a la puerta, donde la había dejado antes de que lo recogiera su coche compartido. Me conecté al portal de First Union Credit Union y cambié la fuente del pago automático de la hipoteca de la cuenta de ahorros a la cuenta de negocios de Pauseout, LLC en Atlantic Federal. La transferencia tomó 4 clics. La hipoteca seguiría pagándose. Mi crédito estaría protegido. Mis padres no perderían la casa. Todavía no. La cuenta de ahorros se quedó en $2.500 y no haría nada, porque no quedaba nada que hacer. Luego abrí una hoja de cálculo e hice lo que Mavis me enseñó a hacer en cada caso complicado. Hice los cálculos. Hipoteca, $2.340 al mes por 60 meses, igual a $140.400. Suplemento de impuestos a la propiedad, $398 al mes, $23.080 en 5 años. Seguro de propietario, $185 al mes, $11.100. Agua y alcantarillado, $95 al mes, $5.700. Enganche al cierre, $42.000. Total, $223.080. Había pagado $223.080 en 5 años para mantener un techo sobre las cabezas de una familia que me llamaba fracasada, que conduce una camioneta llena de pelos de perro. Y me habían recompensado quitándome $64.500 de la misma cuenta para comprar un coche para la hija que le dijo a mi hijo de 9 años que sus amigos pensaban que su madre era una perrera. Imprimí la hoja de cálculo. La puse en la carpeta de la hipoteca. Cerré la caja fuerte ignífuga. Recogí el maletín de veterinaria y caminé hacia la camioneta, porque tenía una cita a las 10 de la mañana con un gato atigrado diabético en Untersville, y al gato no le importaba quién era dueño de qué casa o qué coche estaba en qué entrada. El gato necesitaba insulina y yo era la persona que podía dársela. Esa era la diferencia entre mi trabajo y el de ellos. Mi trabajo no requería que nadie creyera en él. Solo requería que yo me presentara. Mavis me llamó a la hora del almuerzo. Estaba estacionada en un sitz comiendo un wrap de pavo con las puertas de la camioneta abiertas y la brisa entrando. ¿Transferiste el pago automático?, preguntó ella. Hecho. ¿Cuál es el total? 5 años. $223.080. Sin contar los $64.500 que se llevaron. Mavis se quedó en silencio durante 4 segundos. ¿$223.000 de una camioneta? De una camioneta. Ren, no dejes que nadie de esa familia te diga cómo se ve un fracaso. Un fracaso no genera $223.000 en apoyo de vivienda mientras dirige una práctica veterinaria en solitario desde una Sprinter convertida. Eso no es fracaso. Eso es arquitectura. Caminé a la estación de policía en la 4ª calle el martes por la tarde. El maletín de veterinaria estaba en la camioneta.
Theo estaba en la escuela. El estacionamiento estaba medio vacío y el vestíbulo olía a limpiador de pisos y café quemado. Presenté un informe, retiro no autorizado de $64.500 de una cuenta de ahorros utilizando una tarjeta de débito emitida solo para propósitos de emergencia. Llevé el acuerdo de la tarjeta, que había guardado en la caja fuerte ignífuga con los documentos de la hipoteca. El acuerdo especificaba: tarjeta a ser usada para emergencias médicas, costos de recetas y gastos urgentes del hogar solamente. Llevé el estado de cuenta bancario que mostraba el retiro. Llevé el recibo de compra de la Range Rover que Ria había publicado en Instagram, mostrando un enganche de $64.500 en un vehículo de $72.000. La oficial, una mujer de unos 40 años con gafas de lectura y una expresión paciente, escribió todo en el sistema. Leyó el acuerdo de la tarjeta 2 veces. La titular de la tarjeta usó una tarjeta de débito designada para emergencias para hacer un retiro de $64.500 para la compra de un vehículo, resumió ella. Eso no cumple ninguno de los criterios de emergencia establecidos. No, no los cumple. ¿La titular de la tarjeta es su madre? Sí. ¿Y el vehículo está registrado a nombre de su hermana? Sí. Asignó un número de caso. Un rastro documental ahora conectaba el enganche de la Range Rover con un retiro no autorizado de una cuenta propiedad de Ren Jessup. El rastro documental era limpio, fechado y sellado, y no iba a desaparecer. Casi dejé caer el informe al salir, casi me detuve en la puerta del vestíbulo y me dije a mí misma que presentar una denuncia policial contra mi propia madre era una línea que no se podía cruzar. Pero luego pensé en la cara de Theo en la mesa de la cena cuando Ria dijo perrera. Pensé en el panecillo en su mano y la mantequilla en su pulgar, y en la forma en que me miró cuando su tía describió mi vida como un chiste. La línea ya se había cruzado en el momento en que vaciaron mi cuenta y se rieron de ello. Yo no estaba cruzando una línea. Estaba documentando donde solía estar. Pasaron 30 días. El pago de la hipoteca de septiembre se liquidó desde la cuenta de negocios. Mi crédito estaba intacto. La cuenta de ahorro se quedó en $160 después de una pequeña tarifa automática. La casa en Millbrook Lane siguió funcionando. El agua corría. Las luces permanecían encendidas. Mamá cocinaba cenas. Papá veía la televisión. Ria estacionaba la Range Rover en la entrada todas las noches y publicaba fotos de ella en Instagram con subtítulos sobre manifestación y subir de nivel. Nadie notó que el pago de la hipoteca había venido de una cuenta diferente. Nadie notó porque nadie en esa casa había mirado nunca un estado de cuenta de la hipoteca, porque nadie en esa casa sabía que había un estado de cuenta de la hipoteca que mirar. El 3 de octubre, llegó el aviso de impago. No un aviso de retraso, un aviso de impago. Porque deliberadamente había dejado que el pago de octubre caducara. Había transferido el pago automático a la cuenta de negocios en agosto para proteger mi crédito para el pago de septiembre. Septiembre se liquidó, luego apagué el pago automático. El pago de octubre no se realizó. El banco esperó 15 días, luego 30. Luego envió el aviso. Casi hice el pago de octubre, casi inicié sesión en la cuenta de negocios y programé la transferencia y mantuve la casa funcionando como la había mantenido funcionando durante 5 años sin reconocimiento. Pero luego abrí la aplicación de Instagram y vi la última publicación de Ria, la Range Rover en un estacionamiento. Luz cenital, leyenda, el tiempo de Dios es perfecto. 847 me gusta. Y cerré la aplicación y dejé el pago donde estaba, que era en ninguna parte. El banco envió el aviso de impago a la propiedad, dirigido al titular de la hipoteca, dirigido a Ren Jessup, a la casa en 1847 Millbrook Lane, donde mis padres y el novio de mi hermana vivían actualmente bajo un techo que creían que les pertenecía. Mamá lo abrió. Ella abre todo el correo. Ha abierto cada pieza de correo que entra en esa casa durante 32 años. Rasgó el sobre con el pulgar y sacó la carta y leyó la primera línea. Estimada señorita Jessup, su pago hipotecario de $2.340 para la propiedad en 1847 Millbrook Lane no fue recibido en la fecha de vencimiento del 1 de octubre de 2026. Lo leyó 2 veces. Le dio la vuelta.
Leyó el número de cuenta. Leyó la dirección de la propiedad. Leyó mi nombre en la parte superior y mi nombre en la parte inferior. Y se quedó de pie en la cocina de una casa en la que había vivido durante 32 años y descubrió que la casa había pertenecido a su hija mayor durante 5 de esos años, y ella nunca lo había sabido porque su esposo nunca se lo había dicho. Me llamó a las 4:47 de la tarde. Su voz vibraba en una frecuencia que nunca le había oído. La frecuencia de una mujer cuyo suelo acaba de convertirse en una trampilla. Ren, hay una carta aquí de First Union. Dice tu nombre. Dice hipoteca. Dice esta dirección. ¿Qué es esto? Esa es la hipoteca de la casa en la que vives. Mamá, ¿de qué estás hablando? Tu padre es dueño de esta casa. Papá no es dueño de la casa. Yo soy dueña de la casa. La compré hace 5 años cuando el crédito de papá colapsó y el banco iba a embargar. La refinancié a mi nombre. Puse $42.000. He estado pagando la hipoteca todos los meses durante 5 años, $2.340 al mes. De la cuenta de ahorros que vaciaste para comprarle una Range Rover a Ria. Silencio. 6 segundos. Pude oír el papel temblar en su mano. Eso no es posible. Tu padre me dijo que lo arregló con el banco. Lo arregló sentándose a mi lado en la mesa de cierre mientras yo firmaba una hipoteca y el CEO firmaba como garante. Vio cómo la escritura se transfería a mi nombre. Él estaba en la habitación. Mamá le preguntó, ¿Burke? La voz de mamá se alejó del teléfono. Pude oírla llamando su nombre desde la cocina. Burke, ven aquí ahora mismo. Oí los pasos de papá. Pesados, lentos, los pasos de un hombre que ha estado esperando 5 años esta conversación y todavía no sabe qué decir. Esa cuenta pagaba tu hipoteca, mamá. Tu casa está a mi nombre. Papá firmó la transferencia hace 5 años. Pregúntale. Colgué. Las siguientes 48 horas en Millbrook fueron, según Mavis, quien lo escuchó de su vecina Glennice, que asiste a la misma iglesia que mamá, las horas más ruidosas y más silenciosas que esa casa había visto en 30 años. Ruidosas porque mamá confrontó a papá en la cocina dentro de 1 hora después de colgarme. Silenciosas porque después de la confrontación, nadie habló. Papá admitió todo. El aviso de preejecución de 2021 que había quitado de la puerta principal antes de que mamá lo viera. El puntaje de crédito de 512 que significaba que no podía refinanciar por su cuenta. La mañana en que me llamó y me preguntó si podía ayudar. La mesa de cierre donde se sentó frente a un oficial de préstamos y vio cómo la escritura se transfería del archivo de ejecución hipotecaria del banco a un documento que decía Ren Jessup en la parte superior. La línea de CEO firmante, el enganche de $42.000 que vino de mis ahorros. Los mismos ahorros que había acumulado con la camioneta que él llamó una fase cuando la compré. Los 5 años de pagos de hipoteca que nunca mencionó. La mentira que le dijo a mamá, lo arreglé con el banco. Mamá no gritó después de la admisión. Esa fue la parte silenciosa. Dejó de hablarle por completo. Durante 4 días cocinó comidas y puso su plato en la mesa, y no se sentó frente a él, y no lo miró, y no dijo su nombre. Durmió en el antiguo dormitorio de Ria. No respondió a sus preguntas. Atendió el teléfono cuando Ria llamó y la conversación duró 14 minutos y al final de ella Ria dijo la frase que resumía todo lo que había aprendido y nada de lo que había entendido. Eso no es posible. Ella conduce una camioneta. Ella conduce una camioneta, como si el vehículo que conduce una persona determinara si puede ser dueña de una casa. Como si una Sprinter convertida con una mesa de examen plegable y una máquina de rayos X portátil y una lista de clientes de 412 familias no fuera un negocio, sino un chiste. Como si los $180.000 en ingresos anuales que genera esa camioneta fueran menos reales que una Range Rover financiada con dinero robado. Una semana después del aviso de impago, envié la carta formal por correo certificado. Ren Jessup, propietaria a Burke y Nidita Jessup, ocupantes actuales. La carta ofrecía 2 opciones. Opción 1. Pagar $2.800 al mes de alquiler a partir del 1 de noviembre. Opción 2.
desocupar la propiedad dentro de 60 días. Mamá llamó a las 6 de la mañana del día siguiente. Su voz era áspera, quebrada y despojada de cada capa de calidez y control que usualmente envolvía sus palabras. Nos estás cobrando alquiler en nuestra propia casa. Hemos vivido aquí durante 32 años. Ren, tu padre y yo te criamos en esta casa. No es tu casa, mamá. No ha sido tu casa durante 5 años. La escritura dice Ren Jessup. La hipoteca dice Ren Jessup. La factura de impuestos a la propiedad dice Ren Jessup. Cada documento en la oficina del registrador del condado dice Ren Jessup. Simplemente nunca miraste porque asumiste que tu hija, la perrera, no podía ser dueña de un edificio. Esta es la casa de tu padre. Papá es un CEO firmante, no un propietario. Me ayudó a calificar para la hipoteca. Eso es todo. Firmó el papeleo. Estaba en la habitación. Vio cómo la escritura se transfería. Y luego llegó a casa y te dijo que lo arregló con el banco, lo cual era cierto de la manera más estricta posible, porque la forma en que lo arregló fue dejándome pagar por todo. Tu padre va a arreglar esto. Papá no puede arreglar una transferencia de escritura. Mamá no pudo arreglar su puntaje de crédito hace 5 años. Y no puede poner su nombre en una escritura que nunca ha tenido su nombre. La casa es mía. La decisión es tuya. $2.800 al mes o 60 días. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Esa es una pregunta que debiste haber hecho antes de gastar $64.500 de mi dinero en una Range Rover para una mujer de 30 años que me llamó perrera delante de mi hijo. Colgó. Pude oír el teléfono golpear una superficie antes de que se cortara la línea. Algo de cerámica traqueteó. Un plato o una taza chocó contra una encimera por una mano que temblaba. Si alguna vez has enviado una carta certificada a la casa que posees y has visto a las personas que viven en ella darse cuenta de que son inquilinos, suscríbete a Family Secret Tales. 2 semanas después, Burke condujo hasta mi apartamento. Llegó a las 7 de la tarde de un día laborable. Sostenía una carpeta, la misma carpeta de la caja fuerte ignífuga en Millbrook Lane. Los documentos de cierre, mi contrato de hipoteca, mi escritura. Tenía una carta mecanografiada sujeta con un clip en la parte delantera. Una página. Su propuesta, transferir la casa de nuevo a su nombre. A cambio, él se aseguraría de que mamá y Ria devolvieran los $64.500 en 3 años. Él retiraría la denuncia policial. Se paró en mi puerta con la carpeta y la carta, y la mirada de un hombre que ha venido a negociar la devolución de algo que no posee. Tomé la carpeta. La abrí en la última página, el estado de cierre. 2 firmas, la mía y la suya. 15 de marzo de 2021. Sostuve la página para que pudiera ver su propia letra a través de la puerta mosquitera. Su firma de CEO firmante, la fecha, el número de su licencia de conducir, la línea que decía garante no propietario. Lo leyó, su boca se abrió. No salió nada. Él sabía lo que decía. Lo había sabido durante 5 años. Lo había firmado en una habitación con un oficial de préstamos y su hija y un bolígrafo encadenado al escritorio. Y había salido de esa habitación y le había dicho a su esposa que lo arregló, y nunca dijo mi nombre. Cerré la carpeta. Se la devolví a través de la puerta mosquitera. Casi lo dejé entrar. Casi abrí la puerta mosquitera y lo senté en la mesa de mi cocina y le dije que entendía por qué lo había hecho. Que el orgullo también es una estructura. Y a veces se derrumba bajo el peso de lo que un hombre no puede decirle a su esposa. Pero entender por qué mintió no es lo mismo que aceptar que la mentira duró 5 años y terminó con mi cuenta de ahorros vacía y mi hijo siendo llamado el hijo de una perrera en una mesa de cena en una casa que mi camioneta pagó. Esa es tu firma, papá. Estuviste en la habitación. Me viste poner $42.000 y asumir $198.000 en deudas para que tu familia no perdiera su hogar. Y luego te fuiste a casa y le dijiste a mamá que lo arreglaste con el banco. Me borraste de la historia durante 5 años. Tomó la carpeta. Se quedó en el felpudo durante 8 segundos.
Luego se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta y se sentó en el asiento del conductor y no encendió el motor durante 2 minutos. A través de la puerta mosquitera, lo vi sostener el volante y mirar la carpeta en el asiento del pasajero. Se marchó. La Range Rover fue señalada en el informe policial como un vehículo comprado con fondos de un retiro no autorizado. La investigación estaba en curso. El enganche de $64.500 era rastreable a través de los registros del banco. El nombre de Ria estaba en el acuerdo de compra. La transacción de la tarjeta de débito de mamá coincidía con el retiro. El rastro documental estaba limpio. Ria me llamó 3 días después de que llegara la carta de demanda de alquiler. Había oído a mamá. Su voz no era la voz de la mesa de la cena. La confianza de la Range Rover había desaparecido. Lo que la reemplazaba era el tono delgado y frágil de una persona que está enfadada y asustada, y tratando de que ambas emociones suenen como una sola. No puedes echar a nuestros padres de su casa. Es mi casa, Ria. Es la casa familiar. Crecimos allí y yo la pagué durante 5 años. $2.340 al mes de la cuenta que vaciaste para comprar un coche que no puedes permitirte. Mamá dijo que papá firmó algo. Eso no la hace tuya. Es una escritura, Ria. Una escritura de propiedad registrada en el condado. Papá estuvo en el cierre. Theo firmó la hipoteca. Me vio poner $42.000 porque su puntaje de crédito era 512 y el banco iba a embargar. 3 segundos de silencio. Entonces, ¿por qué no se lo dijiste a nadie? Se lo dije a papá, él estaba en la habitación. Él eligió no decírtelo. Pregúntale por qué. Esto es una locura. Eres una veterinaria que conduce una camioneta. No eres dueña de una casa. Las personas que conducen camionetas y hacen visitas a domicilio a animales de granja no son dueñas de casas. Las personas que conducen camionetas y hacen visitas a domicilio a animales de granja pagaron $223.000 por la casa en la que estás parada ahora mismo. Las personas que conducen Range Rovers compradas con dinero robado están paradas en un edificio que no poseen llamando fracasado al propietario. Eso es lo que es realmente una locura. Ria, no eres la propietaria. Ve al sitio web del registrador del condado de Mecklenburg. Escribe la dirección. Lee el nombre en la escritura. Esperaré. 12 segundos de silencio. Pude oírla teclear. Pude oír la pantalla cargando. Pude oír el momento en que su respiración cambió, porque había encontrado el nombre y el nombre no era Burke Jessup y el nombre no era Jessup Family Trust y el nombre era Renmarie Jessup y la dirección era 1847 Millbrook Lane y la fecha de la escritura era marzo de 2021 y el mundo en el que había estado. Estando de pie durante 5 años no era el mundo que ella pensaba que era. Colgó. Esa fue la última conversación directa que tuve con mi hermana. Ria dejó de publicar fotos de la Range Rover en Instagram 3 semanas después de que se presentara la denuncia policial. Eliminó cada foto, cada historia, cada reel suyo conduciendo con la ventanilla bajada y la leyenda sobre subir de nivel. Puso su cuenta en privado. Dex se mudó de la casa de Millbrook Lane la misma semana. Dex se fue un martes por la mañana. Empacó 2 bolsas de lona, su PlayStation, 3 pares de zapatillas y un recipiente de proteína que estaba 2/3 vacío. Dejó su llave en la encimera de la cocina junto a la pila de correo que ahora incluía el aviso de impago, la carta de demanda de alquiler y una declaración de impuestos a la propiedad dirigida a Ren Jessup. Le dijo a Ria al salir, no me apunté a una investigación por fraude. Me apunté a una Range Rover y una casa. No tienes ninguna de las dos. Se marchó en un Honda Civic. Ria observaba desde el porche. La Range Rover estaba detrás de ella en la entrada, cromo blanco capturando la luz de la mañana de la misma manera que captó la luz el día en que mamá la estacionó allí para la revelación. Pero las placas temporales ya habían caducado. El primer pago del seguro había sido rebotado y el informe policial estaba en un sistema que Ria no podía borrar poniendo su perfil en privado. Las consecuencias sociales se extendieron desde la familia de la misma manera que todos los colapsos familiares se propagan a través de iglesias, salones de belleza y pasillos de supermercados.
El círculo de estudio bíblico de mamá lo supo en una semana. Los antiguos compañeros de trabajo de papá de la imprenta lo supieron en 2. El detalle consistente en cada relato era el mismo: la hija a la que llamaron fracasada era dueña de la casa. La camioneta de la que se burlaron pagaba la hipoteca, y la Range Rover fue comprada con dinero que no pertenecía a la mujer que la conducía. Burke se sentó en la mesa de la cocina en Millbrook Lane 3 semanas después de la visita con la carpeta. Era un miércoles por la tarde. La casa estaba tenue. Una lámpara encendida. Los documentos de cierre estaban extendidos frente a él. Ya no en la carpeta, sino extendidos planos. Cada página visible, la escritura, el acuerdo hipotecario, el estado de cierre, su firma de CEO firmante en la última página, la letra que había estado mirando cada noche desde que Ren la sostuvo a través de la puerta mosquitera. No estaba leyendo los documentos. Se los había memorizado. Estaba sentado con ellos de la misma manera que un hombre se sienta junto a una tumba. No para aprender algo nuevo, sino para estar presente con lo que ya sabe. El impago de la hipoteca seguía activo. Había llamado al banco 2 veces. Ambas veces el representante le dijo lo mismo: el titular de la hipoteca es Ren Jessup. Solo podemos discutir la cuenta con el titular nombrado. Su nombre estaba en la hipoteca como CEO firmante, no como titular, no como propietario. Había ayudado a su hija a comprar la casa y luego había pasado 5 años fingiendo que la ayuda nunca había ocurrido. Porque admitirlo significaría admitir que no podía hacerlo solo. Y ahora estaba sentado en una mesa en una casa que no poseía, leyendo documentos que había firmado, esperando que se apagara una luz del porche que no era suya. Mamá estaba en el dormitorio con la puerta cerrada. Había estado durmiendo en la antigua habitación de Ria desde la confrontación. Ria no había visitado en 2 semanas. La Range Rover estaba en la entrada. No se había movido en 4 días porque Ria no podía pagar el pago mensual del seguro de $748 que vencía el día 15, y nadie iba a pagarlo por ella porque la persona que solía pagarlo todo había dejado de hacerlo. La casa estaba tranquila de la forma en que una casa se vuelve tranquila cuando la persona que la mantenía viva se detiene y las personas dentro se dan cuenta de que el silencio no es paz. Es el sonido de una factura que ha sido pagada por otra persona durante 5 años, finalmente venciendo. Sábado por la mañana de noviembre, mi camioneta está estacionada afuera de una casa de campo en el condado de Cabarrús. Theo está en el asiento del pasajero haciendo tarea de matemáticas con un lápiz que necesita ser afilado. El maletín de veterinaria está en la consola entre nosotros. El cuero cálido por la rejilla del calentador. Las iniciales WJ atrapando la luz de la mañana de la forma en que la han atrapado en 400 visitas a domicilio y 1200 visitas a granjas. Acabo de terminar un chequeo de bienestar a un Golden Retriever de 14 años llamado Biscuit, que es demasiado viejo para viajar en coche a una clínica. Su dueña, una mujer de 81 años llamada señora Canfield, me pagó $185 en efectivo y le dijo a Theo que era el mejor asistente veterinario que había visto. Theo sonrió. Había sostenido la correa de Biscuit, y le había hablado durante todo el examen. Mavis Finn se reunirá con nosotros en el almacén en 1 hora con café y un presupuesto de contratista para una segunda camioneta. El negocio necesita expandirse. La lista de clientes es de 412 familias y sigue creciendo. Ingresos el año pasado, $184.000. El saldo de la cuenta de negocios de Pauseout, LLC es de $142.000 después de las transferencias hipotecarias. La cuenta de ahorros en First Union tiene $160. La cerraré la próxima semana. Ya no necesito una tarjeta de emergencia. Las únicas emergencias en mi vida ahora son las que involucran animales y esas puedo manejarlas con el maletín en el asiento a mi lado. Mavis me dijo algo la semana pasada que he estado llevando conmigo desde entonces. Me llamó después de la conversación con Ria, después de la demanda de alquiler, después de la visita de la carpeta de Burke. Ella dijo: Ren, no construiste este negocio para demostrarles nada. Lo construiste porque eres buena en ello. El hecho de que también pagara su casa no es ironía. Es evidencia. Evidencia de quien fuiste todo el tiempo mientras ellos decidían que no era suficiente. Theo deja su lápiz y recoge el maletín de veterinaria.
Pasa el pulgar por las iniciales WJ de la misma manera que yo paso el pulgar por ellas antes de cada visita a domicilio. Me ha visto llevar este maletín a 400 casas y 1200 graneros. Y ni una sola vez se ha avergonzado de lo que significa. Ni una sola vez ha mirado la camioneta y ha visto un fracaso. Ha mirado la camioneta y ha visto a su madre yendo a trabajar. Mamá, ¿tía Ria de verdad cree que eres una perrera? Lo miro a él, al maletín en sus manos, a la camioneta estacionada afuera con la mesa de examen plegada y la máquina de rayos X guardada, y el logotipo de Pauseout en el lateral que Theo me ayudó a diseñar cuando tenía 7 años. A la casa de campo detrás de nosotros donde Biscuit está durmiendo en una cama con calefacción. A los $185 en efectivo en la consola. A la tarea de matemáticas en su regazo con un problema sobre fracciones que resolverá porque tiene 9 años y es curioso, y aún no sabe que algunas personas mirarán la camioneta de su madre y verán un techo. Ella piensa que la camioneta es el fracaso, Theo, pero la camioneta pagó la casa en la que está sentada. La camioneta pagó la entrada donde está estacionada su Range Rover. La camioneta pagó el techo sobre su cabeza durante 5 años, y la camioneta sigue funcionando. Theo mira la camioneta, el maletín de veterinaria, a mí. Esa es una buena camioneta. La voz de Mavis está en mi cabeza. La camioneta nunca es un error. La camioneta es el negocio. Todos los demás tienen un edificio. Tú tienes ruedas. El maletín de veterinaria atrapa la luz de la mañana en la consola. Cuero marrón desgastado en las esquinas donde 8 años de visitas a domicilio han suavizado los bordes. WJ en la solapa. El regalo de Mavis. Lo primero que poseí en este negocio y lo último que soltaré. La Range Rover no se ha movido en 4 días. El seguro caducó. Las placas temporales expiraron. Las publicaciones de Instagram están eliminadas. La entrada en la que se encuentra pertenece a otra persona. La camioneta no ha dejado de moverse en 8 años. Y no va a detenerse ahora.